Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, amigos, gracias por acompañarnos. Yo saludo a José Chalco Salgado, abogado constitucionalista. Doctor Chalco, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Quiero empezar con lo que acaba de pasar este fin de semana, que es el envío del primer proyecto urgente por parte del presidente Noboa a la Asamblea Nacional, a la nueva Asamblea, y genera algún tipo de preocupación por varias razones. ¿Qué le parece a usted este proyecto? Buen día. Buenos días, apreciado Milton y Verónica. Mire, el derecho tiene que ir de la mano de las circunstancias. El derecho no puede ser un derecho estático. Y eso implica, este principio sustancial implica que el derecho tiene que dar respuesta a las nuevas dificultades, a las nuevas problemáticas y preocupaciones que puede existir en un Estado. Y hay que pensar en la clave de aquello. Y cuando usted piensa en la clave de aquello, entiende que el proyecto económico urgente como el que ha sido enviado, que realmente lo que busca es regular formas de dar respuesta al conflicto armado interno, eso es lo que yo veo en el fondo, se justifica muchas de ellas en la línea de que a través de la suerte de atacar esas estructuras delictuales, esa organización del crimen, se puede destrabar los problemas económicos que existan en el país. Es decir, atacando a las organizaciones delictuales, se puede evitar esa suerte de dineros mal habidos, de configuraciones ilegales de los dineros. Y ahí hay algunos elementos también, apreciado Milton, que requieren que la Asamblea haga su trabajo, pues. Es decir, que hay que debatir. Hay elementos que quizás tienen algunas tensiones, sí, algunas tensiones, pero que yo no les veo tensiones exageradas, tampoco con el ámbito constitucional. Vea, por ejemplo, la prisión preventiva, apreciado Milton, que se prevé. La Constitución, cuando usted revisa sobre prisión preventiva, le dice expresamente que esta será la excepción, pero dice que más, de acuerdo a la ley. Bueno, aquí está la ley, pues. ¿Se da cuenta? Entonces, hay elementos que precisamente requerían una ley para su regulación. La Corte Constitucional ha dicho una y otra vez, y con esto quizás solo una pequeña introducción, Milton, la Corte ha dicho una y otra vez que los estados de excepción que el presidente decreta no pasan porque tienen que ser atendidos por el régimen ordinario. Bueno, el presidente está creando un régimen ordinario en esta vez. En esta ocasión se está ordinarizando cómo luchar y afrontar estas dificultades de los conflictos armados internos. Otro tema más que está dentro de este proyecto de ley habla de, por ejemplo, el indulto preventivo. Indulto preventivo, el uso de la fuerza, la institucionalidad del bloque de seguridad, por ejemplo, la institucionalización del bloque de seguridad. Vea, yo creo que sobre el indulto presidencial anterior, ahí sí hay una dificultad, que es cuestión de ajustar. Yo creo que es cuestión de ajustar. La idea es decir, bueno, yo he sido de los que siempre ha dicho esto. El presidente tiene que indultar a las Fuerzas Armadas y a la policía para que hagan su trabajo. Lo que está aquí quizás en una tensión constitucional, Milton, es que se hable de un indulto anterior a la existencia de una condena. Porque de acuerdo a la Constitución, en su artículo 147, numeral 18 de las atribuciones del presidente, está esta, la de indultar penas, es decir, sanciones, ¿no es cierto? Cuando hablamos de penas es cuando ya existe una sanción. Entonces, quizás esto requiera un ajuste. Sobre el tema del bloque de seguridad, bueno, yo le veo a esa intención quizás como algo que también se tiene que reflexionar. Y reflexionar de la mano de los últimos dictámenes de la Corte Constitucional, cuando usted tiene una Corte que ha pedido que se haga un órgano de integración gubernamental o integración de distintas instituciones para mirar los temas de seguridad en el país. Yo creo que en consecuencia hay que ajustar con ello esta intención que se establece en el proyecto económico urgente, con una claridad. Los proyectos económicos urgentes son eso, son proyectos. Y la Asamblea tiene que debatir, tiene que ajustar, tiene que escuchar las distintas voces
que conocen de la materia para poder generar un producto bueno para el país. Yo creo que, por ejemplo, hay que ajustarle con la ley de extinción de dominio. Aquí habla mucho de los temas del traspaso patrimonial de los bienes que son precisamente las organizaciones criminales, pero se olvidaron de la ley de extinción de dominio, porque la ley de extinción de dominio ya regula aquello. Entonces yo creo que hay que mirar esas posibilidades para poder precisamente modular un Pero en el proyecto penal. contexto está bien, por ejemplo, a tipificar como delito penal a quien pertenezca a un GDO y también calificarlos de combatientes y no de delincuentes. Yo creo que eso es más derecho humanitario, ¿no? Ahí hay una mirada más del derecho internacional humanitario antes que exclusivamente de un tema estrictamente penal. Vea, no olvide, Milton, que en la propuesta normativa se establece esta posibilidad de los allanamientos sin orden de juez. Esa posibilidad de los allanamientos sin orden de juez en el sistema interamericano de derechos humanos ha sido visto como una cuestión excepcionalísima. Y yo creo que ahí va a haber una dificultad, porque aquello, aunque en la Corte Interamericana se lo ve como una cuestión excepcionalísima, no puede ser la regla para ponerle una ley ordinaria, ¿no? Entonces yo creo que estos temas hay que reflexionar para el bien del proyecto y su destino final, porque mire, en la Asamblea tiene una mayoría, tiene un Consejo de Administración de la Legislatura que calificará, que dará paso, y en consecuencia yo creo entonces que hay que abonar tesis para que el Parlamento ajuste, el Parlamento module, pero entendiendo, yo sí creo que hay que entender que el derecho sí tiene que ir a la mano de las circunstancias. Yo en inicio veo que es una buena intención. Yo en inicio miro que hay una propuesta clara de cuál va a ser la nueva política del Estado para la criminalidad, pero quizás hay que modular o hay excesos en tensiones constitucionales que mal sería que esto lleve a reflexionar de que vuelva a ser necesaria la constituyente. No vaya a ser que esa es la intención, que la constitución es un estorbo. Entonces, yo prefiero encontrar caminos de ajuste normativo a la ley antes que abrir a un cheque en blanco para ser una constituyente, ¿no? Doctor Chalco, buenos días. Hablando de este proyecto de ley, tomando en cuenta que es un proyecto calificado como urgente en materia económica, ¿es viable que además reforme al Código Orgánico Integral Penal o cree que pueda tener conflicto también en ese sentido? Yo creo que el proyecto podría pasar aquello. Yo sí creo que podría pasar. A mí lo que me preocupa en esa línea, Verónica, es de que se crean estos jueces especializados en conflicto armado interno. Pero se crean los jueces especializados en conflicto armado interno y se olvidaron de qué pasa con apelación, qué pasa con casación, cuál es el juez competente, cuál es la sala especializada. Entonces, mire, puede haber una línea inicial pero que no está completada, que no tiene armonía final con el sistema judicial ecuatoriano o el sistema jurídico ecuatoriano. Y eso implica reformar el Código Orgánico de la Función Judicial, que se lo olvidó, porque nada dice el Código Orgánico de la Función Judicial. Otra cuestión, 90 días para crear jueces y 90 días para crear fiscales en el área, pero si vamos un año sin crear jueces constitucionales. Entonces yo sí creo que hay algunos elementos que modular, que repensar en plazos, en atribuciones y hasta dónde se puede llegar por parte de una ley en esta materia. Usted dice, prefiero encontrar los caminos antes de meternos en una constituyente. Usted no ha estado a favor de este pronunciamiento del gobierno de ir hacia una constituyente y el ministro de gobierno ya moduló un poco también el tema y dijo, vamos a ir por la mayoría que tenemos con reformas a través de asamblea. Mire, Milton, el camino de las reformas constitucionales supone una operación constitucional y que como toda operación lo que busca es salvar al paciente con menor riesgo. ¿El Ecuador necesita desmontar la Constitución? Sí. Necesita eliminar aquellos elementos peligrosos, autocráticos que dejó la Constitución del año 2008. Pero ir a una asamblea constituyente que implica 2 años, 3 elecciones, que usted no se puede saltar a la Corte Constitucional, es un camino muy riesgoso y que no implica precisamente que con agilidad los ecuatorianos tengan los cambios que requieren. Por eso es que el camino de la reforma parcial, que solamente supone 77 votos del Parlamento, previa calificación de la Corte, tomando los precedentes de la Corte, Milton, esto es muy claro. La Corte en el 2019, 2021 y 2022 ya estableció, a través de su línea jurisprudencial, que se puede eliminar el Consejo de Participación.
volver a la división de tres poderes, reducir legisladores, ir a una Cámara de Diputados y Senadores. Se puede reconfigurar la conformación de la judicatura. Y eso, simplemente el presidente presenta a la Corte Constitucional nuevamente con una suerte de comparación con los precedentes de la Corte. Va a la Asamblea con 77 votos, 2 debates, y esto se aprueba. E inmediatamente un referéndum en lo que yo creo que 7 meses del Ecuador tendrá los cambios que requiere, y no una constituyente de 2 años, 1 año y medio, y además con el riesgo enorme de que usted tiene precisamente lo que la ley está atacando: inseguridad, crimen organizado, narcotráfico, que va a querer tomarse la institucionalidad del país, como ya lo hemos visto en Liga Azul y Ligado, como ya hemos visto en el asesinato a un ex candidato presidencial hace pocos años. Entonces el Ecuador no ha logrado destrabar el crimen en el país. En esas condiciones, ir a una constituyente es peligroso. Por eso creo que hay que hacer en 2 tiempos. Y la reforma parcial viene bien con una Asamblea Nacional vigente en el Ecuador. Ahora, doctor Chalco, ¿reforma a qué? ¿Qué lo queremos reformar en la Constitución? ¿Qué está mal o qué no funciona y que debería cambiar? Yo creo que la Constitución del Ecuador al menos tiene elementos en donde los ecuatorianos tenemos consenso que deben ser cambiados, reformados. Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, que funciona para hacerse de la institucionalidad. Segundo, reducir el número de legisladores, y eso permiten los precedentes de la Corte. Tercero, reconfigurar la conformación del Consejo de la Judicatura. Poder dar autonomía plena a la Fiscalía General del Estado. El hecho de que podamos avanzar en las bases extranjeras con propósitos militares, en la eliminación del fondo partidista. Todo eso podemos hacer vía reforma parcial, y yo creo que son los mínimos sobre los cuales el Ecuador sí tiene consenso y que implica la celeridad de esta vía, que vuelvo a decirla, es expedita, para no poner al país en un caos y en un conflicto de una constituyente. Ahora, la vía es un paquete de reformas para terminar en un solo referéndum, porque lo que no sería lógico es reforma, referéndum, reforma, referéndum. Claro. Se puede hacer un único paquete, apreciado Milton, un paquete propositivo de ahora en adelante, que el presidente lo proponga sobre reformas parciales. Y eso empatar con la elección, con lo que ya se viene tramitando en la Asamblea, que es la eliminación del fondo partidista y que es además la posibilidad de crear bases extranjeras con propósitos militares. Todo eso empatar para el proceso electoral que tiene que convocar el Consejo Nacional Electoral. Y déjeme decirle algo más, Milton. El presidente tiene iniciativa sola, sin necesidad de asamblea, de enmiendas constitucionales. Recuerde usted la contratación por horas, enmienda constitucional. El arbitraje internacional, enmienda constitucional. La posibilidad de la extradición de ecuatorianos fue enmienda constitucional. Es Entonces, decir, cuando aquí primero ir a un referéndum y luego a la asamblea. no, el camino es primero Corte Constitucional, luego Asamblea y finalmente referéndum. Para En el las proceso, enmiendas también. para las enmiendas solamente Corte Constitucional y referéndum, nada más, Exactamente. nada más. Ya no hay Asamblea. Y usted puede empatar el producto final que haga la Asamblea Nacional como reformas parciales con la propuesta de enmiendas que el presidente puede ir solo sin Asamblea. Por eso yo quería decir, cuando aquí se dice mucho que los derechos no hay cómo regresar, no hay cómo desregresar, sí, esa es la norma de principio, pero hay que leerla bien, porque el artículo 11 de la Constitución me dice que usted no puede regresar en derechos sin causa justificada. Cuando usted justifica debidamente ante la Corte Constitucional un paquete de enmiendas, usted podría pasar por ahí muchos elementos. Que el país se pronuncia finalmente en un referéndum aprobatorio que sería sano para el Estado entonces. Y eso ahorraría 3 procesos electorales y el cheque en blanco que implicaría una constituyente. Ah, claro. Le agradezco mucho, doctor Chalco, por habernos acompañado hoy. Tenga buen día. Un buen día, Verónica, buen día. Gracias, doctor Chalco.